Mira a la persona que está a tu lado, dile que no cese la alabanza. Dígaselo por favor. Dígaselo nuevamente, dile por favor que no cese la alabanza. Dile, mientras haya una alabanza en mí, yo le voy a adorar con todo mi corazón. Aleluya. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios por eso? Mientras tenga aliento de vida y adoraré. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta tarde? Wow, ya estamos en diciembre, iglesia. Aleluya. Ya estamos en diciembre, ya vimos, ya se acabó el 2025. Ay, Dios mío, ¿usted puede creer que ya pasó un año? ¿Puede creer eso? Increíble, se nos fue el año. Santo Dios, ya estamos a ley de varias semanas para empezar el 2026. Esto es increíble, hermano. Esto va corriendo. Aquí, si uno no aprovecha el tiempo, uno, imagínese. ¿Tú puedes creer que yo llevo 23 años en este país? O sea, aquí en Chapultepec. Fue en el 2002 que yo vine aquí. A que ya 22 años. Santo Dios. Ha nevado, ha llovido y ha llovido también. Pero gloria a Dios porque 23 años donde Dios se ha glorificado en fidelidad. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por su fidelidad? Diga conmigo, por su fidelidad. Por su fidelidad y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca le cayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Todos los días hay una misericordia nueva. Yo meditaba en la misericordia del Señor en esta mañana. Porque siempre está accesible. Y Dios es eterno en misericordia. Oh, yeah. Dios es eterno. Desde la eternidad a la eternidad, Dios es eterno en misericordia. Siempre está accesible. Hay que saber hacer buen uso de la misericordia de Dios, porque no nos justifica para permanecer en pecado. Hay veces mucha gente se equivoca. Yo tenía una persona, una ocasión se sorprendió cuando yo le hablé de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es para que permanezcamos, es para crear arrepentimiento. No, pero Dios siempre es misericordioso, sí. La Biblia dice que Él es lento para la ira. Y alto en misericordia, pero ¿cómo va a ser? Sí, todo tiene un tiempo. Pero la misericordia de Dios siempre está accesible. Nunca se acaba la misericordia. Siempre está ahí, pero es para provocar un cambio en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pueden dar gracias. Debe tener un aplauso fuerte a Dios por la misericordia del Señor para que nos tenga la gloria. Aleluya. ¿Cuántos vamos a recibir palabra del Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a la palabra en esta gloriosa tarde. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 58. No es que el tema sea la misericordia, pero siempre es bueno tener en cuenta su misericordia y su bondad. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cuando usted lo tenga, quiero que me dé un fuerte amén, como que usted está agradecido con Dios por algo. Aunque usted no me diga por qué está agradecido, pero que usted dé un amén como que usted está agradecido con Dios por algo, aunque la gente no te entienda. Gloria a Dios por eso tres amén. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 58. Cuando usted lo tenga, me vuelve a reconfirmar con un amén. Aleluya. Demos la poderosa palabra a la gloria de Dios Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí que os digo un misterio. Diga conmigo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cree que si es hasta ahí fuera la lectura, creo que ahí es suficiente? Lo voy a leer nuevamente. He aquí que os digo un misterio. Vuelve y diga conmigo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Abra y cierra y abre tus ojos. Parpadea. Así.
Así dice la Biblia. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Alabado sea el nombre de Jesús. Se olvida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dado a Dios que nos da la victoria. Dele gracias a Dios porque Él le da victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estás firme y constante, creciendo en la obra del Señor. A veces. Léalo nuevamente conmigo, diga conmigo, siempre. Mira a la persona que está atrás y le dice siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno, hasta aquí tú has sido misericordioso. Yo oro, Dios mío, Padre, para que tú, el Dios de los tiempos, el Dios que te manifestaste en el pasado, en el presente y en el futuro, el mismo Dios que no cambia, el mismo Dios que no hay sombra de variación, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, que resucita muertos, el mismo Dios que también aquel día resucitará, Señor, al sonar de la final trompeta, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Oramos para que tu palabra encuentre lugar en nuestras vidas. Yo quiero que usted haga esa oración y ponga su mano derecha sobre su cabeza y dile, Señor, que tu palabra encuentre un lugar en donde reposar en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, pero vuelvo a repetirle y a recordarle, no deje de adorar a Dios. Si en algún momento dado usted siente el deseo de levantarse y dar gloria a Dios, tiene la libertad para hacerlo. Si en algún momento dado usted siente en su espíritu exaltar su nombre, tiene la libertad para hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tal vez en la corte no le permitan hacerlo, tal vez en su trabajo no se lo permitan, pero aquí en la casa del Señor sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero hablar en esta tarde bajo un tema un poco difícil. Se me hizo difícil buscar un tema a este mensaje, porque en realidad el tema que yo quería ponerle era un mensajero, una voz que clama, pero en realidad pues, el tema que le puse fue batallando para estar firme. Diga conmigo, firme. Porque en realidad todo mensajero que es considerado una voz que clama en el desierto, su peor batalla es permanecer firme. La batalla más grande en la vida de todo creyente es estar firme. Firme, como dice el apóstol Pablo, y constante. Hay una diferencia. Entonces yo quiero hablar un poco en referencia a eso, la dificultad, porque si hay algo que se nos ha hecho difícil en este tiempo es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Si hay algo que el enemigo va a atacar en este tiempo y siempre ha querido atacar, es nuestra firmeza. Es un creyente que no está firme, no puede dar fruto. Un creyente que no está firme, no puede discernir. Un creyente que no puede estar firme, no puede estar en la obra, no puede hacer lo que fue encomendado. Lo primero que el enemigo va a tratar de atacar en nuestro camino, es nuestra firmeza. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero hablarte de varios hombres, ¿verdad?, que tuvieron dificultades para permanecer firmes. Y me llamó mucho la atención, aunque cuando empecé a preparar este mensaje, mi concentración fue hacia Juan el Bautista.
me tuve que dirigir hacia el apóstol Pablo porque en realidad me sorprendió, me quedé maravillado la manera en que Pablo corrió su carrera. En realidad no vemos muchas cosas, pocas cosas que podamos criticar o mirar que fueron defectos que Pablo tuvo en su trayectoria. Entonces me puse a comparar la trayectoria del apóstol Pablo con la de Juan, con la de Pedro, y descubrí un misterio muy profundo, y eso es lo que yo quiero compartir con usted en esta hora. Yo decía, ¿por qué Pablo, un hombre que llegó después de todos los apóstoles, en una ocasión, una de sus cartas dice, yo siendo el último de los apóstoles? Entonces, ¿por qué Pablo pudo lograr tanto, escribir tanto? ¿Por qué Pablo? Porque hay algo impactante que me llama la atención del apóstol Pablo. Pablo se dedicó su vida a predicar a las diferentes iglesias, levantó ministerios, pero una cosa que me sorprende de Pablo, que cuando Pablo exhorta a la iglesia, ya que sea que fue en Corintio, Romano o al mismo Timoteo, su exhortación nunca fue a cuidar un don, sino constante. Entonces, si vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo le incita a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques. Hay algo interesante porque primero él está hablando a la iglesia de ser constante y después le está diciendo es necesario. Por eso es que el enemigo lo primero que ataca es nuestra constancia, porque nadie puede servir a Dios si no está constante, siempre hablando de dificultad. Entonces Pablo ahora le dice a Timoteo, le dice que prediques, le dijo, te instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, que exhorta con toda paciencia doctrina, porque vendrá un tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, le dijo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, le estaba dando un consejo bastante fuerte. Lo que en realidad, si tú en realidad te pones a estudiar esta lectura, Pablo lo que le estaba diciendo es, no importa lo que tú veas, van a haber cosas que van a ser horribles, van a haber cosas que van a venir en contra de la iglesia, van a haber cosas que no serán de tu agrado, pero le dijo, pero tú, le estaba diciendo, sé sobrio, le estaba diciendo, mantente apartado, y le dijo, sé sobrio. Cuando le dijo, sé sobrio, usted sabe que cuando una persona se le dice, sé sobrio, es obvio, le está diciendo, no te contamines de lo que hay a tu alrededor, mantente, ¿verdad? Porque le dijo, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Pero una cosa que le recordó, le dijo, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio, sin importar lo que tú veas. Amén, cumple el propósito para el cual tú fuiste llamado. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Le dijo, no importa lo que tú veas, porque una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es cuando comenzamos a enfocarnos más en lo que vemos que en lo que debemos de estar haciendo. Entonces comenzamos nosotros a dejar de ser efectivos porque otro no está siendo efectivo. ¿Sabe? Yo hace unos días esto ministraba mi corazón porque, tú sabes, hay gente que desea, hay gente que tiene deseo de una iglesia. Hay gente que desea una iglesia a su manera. Hay gente que ha construido iglesias de la manera en que ellos quieren. Pero hay una cosa que tenemos que tener cuidado. Debemos de tener cuidado con la iglesia que nosotros debemos pertenecer. Porque cuando empezamos a desear una iglesia conforme a nuestros deseos, tenemos que tener cuidado porque si verdaderamente llegamos a tener una iglesia conforme a lo que nosotros queremos, fácilmente pudiéramos quedar nosotros fuera de la iglesia. Les voy a explicar por qué. Sí, porque me voy a explicar un poco por qué. Porque hay gente que desea una iglesia que haga obra. Hay gente que desea, yo escucho gente decir, la iglesia, yo me recuerdo donde yo me crié, lo que la iglesia hacía. La iglesia salía a las calles a predicar el evangelio. Y gloria a Dios porque ese es el llamado. Pero la pregunta que yo tengo para usted en esta hora, ¿y usted tiene tiempo para salir a las calles a predicar? A las almas. No, porque yo, donde yo me crié, la iglesia de mi abuelo
a veces hay que tener cuidado, porque puede ser que tú quieras poner la iglesia que tú quieres en un lugar donde ya tú no puedes pertenecer a ella y termines quedándote fuera. Alabado sea el nombre de Cristo. Está fuerte eso, ¿verdad? Todo el mundo quiere una iglesia a su manera. Todo el mundo sabe lo que la iglesia debería de estar haciendo, pero usted tiene tiempo para hacerlo. Porque si usted no tiene tiempo para hacerlo, puede ser que, como usted hizo una iglesia, la puso tan alto en un pedestal, usted no alcance ahí, alabado, porque Él es bueno. Entonces Pablo le está exhortando, ¿verdad?, a Timoteo, le dice: no importa lo que tú veas, no importa el que no adore, no importa el que no sirva, no importa el que no evangelice, no importa el que no predique, tú mantente sobre las cosas que tú veas. Haz la obra de evangelista, porque ese era su ministerio. Era un ministerio evangelístico, ¿verdad? Era un ministerio pastoral, pero era un ministerio evangelístico. Y le estaba diciendo: cumple sin importar tu ministerio, porque le dijo: porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y usted va a entender al final de este mensaje porque yo puse de ejemplo, ¿verdad?, al apóstol Pablo, porque Pablo sabía el propósito para el cual había sido llamado. O sea, cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, vemos las aflicciones con las que Pablo manifiesta. Usted sabe que en una ocasión Pablo camino a Roma, mientras iba en una barca, en la Biblia habla y él expone y dice cómo él estuvo de náufrago en alta mar, perdido en el mar sin saber a dónde iba. Días sin comer, come en una ocasión predicando el evangelio, fue asaltado, fue robado, Usted conoce la vida de este hombre, cómo este hombre fue procesado en gran manera. Pero lo que yo no veo en el apóstol Pablo es una lectura donde él se quejó. Pablo sabía que todo, porque recuérdese bien que Dios se le manifestó, o sea, la persona de Jesucristo se le manifestó a Pablo en persona. Pablo tuvo una revelación plena del evangelio. Pablo estaba centrado en el lugar que tenía que estar centrado. Pablo sabía que todo sufrimiento y toda prueba y toda aflicción y toda dificultad era parte del propósito de Dios para su vida. Yo sé que él lo sabía porque en una ocasión él, yo no sé si era que se sentía enfermo, yo no sé si era que se sentía mal, yo no sé si era que no sé, tenía una necesidad, no sé. Pero en una ocasión Pablo mismo dice que 3 veces había rogado al Padre porque él tenía un aguijón en su carne, un enviado, un mensajero de Satanás. Y 3 veces le rogó al Padre. Y dice la Biblia que la respuesta que él recibió fue la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Yo estoy seguro que si muchos de ustedes recibieran una respuesta así, imagínense. ¿Qué clase? Mira lo que me dijo el pastor, que me baste la gracia de Dios, y yo aquí enfermo en el hospital. Más adelante les voy a explicar algo sobre eso, muy poderoso. Pero qué interesante, porque no es lo mismo saber a dónde tú vas y seguir firme. Jesús sabía a dónde iba. ¿A dónde iba? ¿Qué él expresó? Él sabía cuál era su camino, la cruz del Calvario. Los discípulos lo veían en un trono, pero él se miraba en la cruz. Ellos lo veían en el reino, ellos lo veían comandando ejército, ellos lo veían, pero él se veía, él nunca flaqueó su mirada, él sabía a dónde iba. Pablo sabía a dónde iba. Mira, es increíble. Mira la confianza que Dios le tuvo a Pablo, que no le reveló a los apóstoles. Porque los apóstoles, por fe, después de su dificultad, entendieron el proceso de la cruz. Pablo lo había entendido y no había llegado. Antes de ser apresado, antes de dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. O sea, ya Dios me mostró cuál es mi final. Y como quiera, yo sigo de pie predicando el evangelio. Yo sé las veces que he usado, yo sé los milagros que he hecho, yo sé las cartas que he escrito. Dios me mostró cuál es el precio de este evangelio y aquí sigo firme. Porque fue por eso que Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. He acabado la carrera. Pero qué interesante, hermano. He peleado la buena batalla. He
he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire, esto está interesante porque Pablo aquí hubiera puesto: he peleado la buena batalla, he escrito cartas, he viajado a lugares, he hecho obras, he resucitado muertos, Dios se ha glorificado, pero Pablo no está hablando de sus milagros ni de sus obras. Pablo está hablando de su trayectoria de firmeza. Pablo dice: mi carta de representación con la cual yo me voy a presentar delante de él es mi caminar. Por eso en una ocasión él se descubre él mismo y dice, y uno de los temores de Pablo no era perder su llamado, sino perder su salvación. Mire, Pablo nunca, por su llamado, nunca tuvo problemas, era por su salvación. En una ocasión dijo que yo, siendo heraldo, no venga a ser eliminado. Mire, estaba preocupado por la salvación, no por el llamado, no estaba preocupado por las obras. Pero dice, ahí interesante porque dice: he guardado la fe por lo demás. Oiga, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si yo fuera usted, le hubiera dado una ofrenda de palma. Porque Dios nunca te llevará a un desierto. Dios nunca te llevará a una prueba que no te haya revelado también la salida de ella. Él sabía que tenía que ser sacrificado, pero él también sabía que después del sacrificio vendría la victoria. No puede alabar a Dios por eso. Jesús sabía que iba a morir, pero también sabía que resucitaría al tercer día. ¿Cuántos saben que en aquel día también resucitaremos? Levante la mano si usted lo sabe. Si no lo sabe, yo le explico. Pero usted sabe. Pero sabe que antes de resucitar tiene que morir. Usted lo sabe, pero usted no lo quiere aceptar. Nadie quiere morir. ¿Habrá alguien que quiera morir? Pero Pablo tenía la revelación, Jesús tenía la revelación. Él sabía que me van a enjuiciar, me van a encarcelar, pero el tercer día habrá resurrección. Dios nunca te revela en un lugar que te va a llevar, sino te muestra también la salida. Amén, porque Él es un Dios fiel y justo. Entonces, pero el consejo del apóstol Pablo a Timoteo era eso: era necesario seguir avanzando. Toma un minuto, mira a la persona que está a tu lado y es necesario seguir avanzando. Dígaselo nuevamente, y si tiene que moverlo un poquito, muévalo después. Dígale: pastor, me manda a decirte que es necesario seguir avanzando. Dile: no importa lo que veamos, es necesario seguir avanzando. Cristo está a la puerta, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es necesario seguir haciendo y cumpliendo el llamado. Era el ejemplo de alguien que sin importar lo que estuviera atravesando, permanece firme y constante. ¿Por qué? Porque es necesario, porque no estar firme afecta siempre nuestra estabilidad y habilidad de tomar buenas decisiones. Sí, cuando no hay firmeza siempre afectará nuestra habilidad de tomar buenas decisiones. Cuando tú ves a alguien tomando decisiones fuera que tú dices, aquí no hay firmeza. Pero todo tiene un principio, diga conmigo, todo tiene un principio. Y siempre hay señales. Y Jesucristo dijo: por los frutos los conoceréis. Todo tiene un principio, porque el enemigo es un enemigo que ataca por estrategia. Él no te va a atacar y te va a dejar y te va a poner en tu corazón el deseo de no venir a la iglesia. Él sabe que hay estrategia para hacer que tú no estés firme. Nunca tú vas a ver un creyente firme que no entiende cuál es su propósito en la obra de Dios. Una de las manifestaciones de estar firme es saber que si usted está en la casa de Dios y Dios lo ha rescatado a usted y usted ha proclamado a Cristo, es necesario que usted esté dando fruto, porque eso es una señal de estar firme. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, la segunda carta de Timoteo le dice: persiste en lo que has aprendido y lo persuadiste, sabiendo bien lo que has aprendido desde la niñez, habiendo sabido las escrituras, las cuales pueden ser para sabio, que pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Otra vez le dice: persiste. No importa, es necesario
¿verdad? Saber, cuando también le dice no te embriagues, pues está diciendo que es necesario saber con quién tú te juntas. Porque una de las cosas que yo he aprendido en este caminar es que hay un refrán, que muchos lo conocemos, que dice, dime con quién andas. Usted lo sabe, porque usted de niño, yo estoy seguro que muchas veces su padre y su madre no sabían. Dime con quién anda y te diré quién tú eres, y en realidad se cumple por la palabra. Por eso Dios le gusta hacer separaciones. Amén. Cuando Dios ve que no hay algo bueno, por eso tú tienes que aprender a valorar ese precio de tu sacrificio y saber ver las cosas cuando Dios hace. Y a veces Dios tiene que separarte de ciertas amistades y de ciertos grupitos y de ciertas, porque el Señor ve cuando ve que no hay gente que comenzó contigo, no está contigo, o Dios de repente empieza, es porque Dios ve algo que no le agrada y va a ver que va a haber algo que va a interrumpir con su propósito. A Dios no le gusta eso. Amén. Entonces, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, ¿verdad? No te embriagues, mantente sobrio, ¿verdad? Aunque otros beban de otros vinos, aunque otros hablen de, tú mantente sobrio sabiendo. Y cuando hay conversaciones que no edifican, que lo que hacen, que corrompen, esa es una señal para usted salir del lugar que usted está. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted recibe constantemente invitación de un hermano, porque la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, y no todo el que dice santo es santo, pero cuando usted ve que hay conversaciones que muchas veces no están edificando y la tacita de café se está convirtiendo más en un deleite para hablar de los demás, es una señal para usted salir de donde usted está. Porque tarde o temprano, mire hermano, le voy a decir algo. Hay gente que dice y se ha querido ser más santo que lo establecido, y es que yo no lo voy a hacer. Mire hermano, si corrompe tarde o temprano, una de las cosas, una de las batallas más grandes, cuando tú escuchas una palabra negativa, aunque tú no hables, solamente por haber escuchado, te fuiste a tu casa, esa palabra se queda ahí. Se queda ahí, hermano, dando vuelta en el oído. Por eso es que el enemigo, si hay algo que el enemigo ataca, es por lo que escuchamos. Por eso hay conversaciones mejor no tenerlas. Y por eso también hay gente que no te va a llamar, ¿verdad? Pero no es porque es que ellos saben que lo que ellos infunden a ti no te agrada. Entonces Dios mismo crea separación. Entonces esa es una de las dificultades como pueblo de Dios cuando de Israel, que al salir de Egipto el pueblo de Dios tenía ese problema. Una de las cosas que tenía la dificultad era la distracción. Y no la persona que está a tu lado y no te distraigas. Sí, porque un día creían por lo que estaban viendo, pero cuando no veían había dudas, ¿verdad? Pero usted puede imaginarse la murmuración que se movía en medio del pueblo de Israel cuando de repente la gente veía maná del cielo. La gente, yo imagino que se gozaban y se alegraban, pero cuando de repente iba por camino y la gente empezaba a hablar, yo imagino la presión de Moisés a la gente, ¿verdad? Confrontándolo. Y usted sabe, porque la Biblia lo dice, y muchas veces lo confrontaron, le dijeron, ¿por qué no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué no sacaste este lugar? Eso era una murmuración, ¿sabes? Y yo estoy seguro que eso no empezó en una persona. Yo estoy seguro que eso fue algo que se fue regando en medio del pueblo. Pero mira, eso hizo grande efecto en el propósito de Dios para su pueblo. Eso es una de las dificultades que hoy día está arrastrando, es la firmeza. Porque una persona que no está firme siempre es arrastrado de un lado hacia otro. Y si usted no me cree, Santiago lo dice, si usted lo busca, Santiago capítulo 1, versículo 6, dice que, porque por eso es que el enemigo ataca la firmeza, porque la firmeza crea duda. Y Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un viento y echada de una parte a otra parte. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando no hay firmeza, hay duda. Y cuando hay duda, hay gente que son arrastradas. Entonces van conforme la marea los lleva. Cuando la ola del problema los lleva por aquí, ellos van por aquí. Cuando la ola los lleva por acá, y cuando viene a ver, están siendo arrastrados por todas partes. Moisés estaba claro en su propósito y le estableció algo muy claro al pueblo. Y fue que le dijo al pueblo, en el capítulo 14 de Éxodo, dijo al pueblo, no temáis y estad firmes. Porque Moisés podía ver, si hay algo que la gente que tiene en alto es la visión de Moisés. Moisés tiene una visión poderosa, una habilidad para ver al enemigo. Imagínense que le dijo al pueblo, está firme y ve la salvación de Jehová que hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más
Biblia que sin fe es imposible. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál era su mayor dificultad? Era la distracción. Mira a la persona que está a tu lado nuevamente y dice, no te distraigas. Entonces, pero hay una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo mantengo mi carrera firme? ¿O cómo yo me mantengo firme? ¿Cuántos pueden adorar a Dios por eso? ¿Cómo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si usted pudiera recibir ahora una respuesta precisa a eso, ¿verdad? Es una batalla. Yo pudiera decirte ahora, ¿no? Orando, hermano. Y sí, es una estrategia para mantenernos firmes. Pero, ¿quién no tiene batallas para orar? ¿Por qué nosotros tenemos batallas para orar? Porque la oración es efectiva, la oración es poder. El enemigo sabe que cuando tú y yo oramos, cosas suceden. Y no solamente cosas suceden, Dios nos cubre, Dios nos guarda. Pero el enemigo no quiere que ore. Pero una de las estrategias, ¿cómo yo mantengo mi carrera firme? Por eso es que te dije que el enemigo usa estrategia. Y usted no deja de estar firme de la noche a la mañana. Usted no está firme porque tarde o temprano usted dejó de orar como antes oraba. ¿Pueden decir amén o no puede decir amén? Y si no puede decir amén, diga amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque usted no lo va a reconocer. Pero usted sabe que una de las estrategias que el enemigo usó para atacar la firmeza, por ahí el enemigo se dio porque el enemigo ve tu efectividad cuando tú oras. Puede ser que en ocasiones puede ser que tenga más fe que nosotros. Que él te ve orando y él dice, este tipo es poderoso cuando ora. Entonces puede robarle el tiempo de la oración. Porque cuando dejamos de orar, dejamos de ser efectivos. Ahora usted no va a decir, Señor, yo dejé de orar. Usted no lo va a decir. Pero por algún lado, el enemigo empezó a atacar a tu vida. Pero ahora he dejado de servir porque el hermano fulano y el hermano sultano no sirven como tienen que servir. El hermano, usted dejó de orar, le dio entrada al enemigo porque Dios en ningún momento te mandó a ver el caminar de tu hermano. Pero usted dejó de orar y lo primero que hizo Satanás fue que cuando tú dejas de orar, te abre los ojos así de grande. Porque cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, nosotros venimos a la iglesia, no estábamos pensando en los pecados del hermano, en el caminar del hermano. Cuando usted llegó a Cristo, usted llegó porque estaba enamorado de Él. Y su centro era Jesucristo. Y todo lo que usted hacía, lo hacía por Jesús. Amén o no amén. Usted venía a la iglesia a adorar, a usted no le importaba quién estaba adorando. Usted venía a la iglesia a escuchar la palabra, a usted no le importaba quién estuviera predicando. Porque usted estaba enamorado y estaba firme. Pero desde el momento que el enemigo empezó a usar la estrategia, tú te has puesto a ver el mal de todo el mundo. Solo el mal de alguien tú no has mirado. El tuyo propio. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que lo puedo dejar hasta aquí, ya predicar el mensaje que está predicando. Todo el mundo ve el mal del otro. Jesús dijo, ¿por qué mira la paz en tu hermano y no ves qué clase de vida tiene tu boca? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De verdad que hasta pensamos estar excusados delante de Dios. Pero yo te digo que nadie tendrá excusa delante de Dios en ese día. Tú no podrás decirle a Dios, yo no serví porque es el hermano. Nadie tendrá excusa en ese día. Pero es una realidad. Cuando yo me doy de cuenta que los comentarios de alguien me están haciendo daño, yo me doy de cuenta que el que está fallando soy yo. No, yo le estoy diciendo yo una realidad mía. Yo doy un ejemplo, una realidad mía. Porque cuando usted está bajo el agua, ¿cuánto le gusta nadar en el agua? ¿Cuánto le gusta en la playa? Pero el agua de la playa es buena, pero es salada. ¿Alguna vez usted de niño se recuerda haber abierto los ojos debajo del agua salada? Y salía con los ojos colorados. Y tu mamá te decía, no los ojos al agua. Pero en nuestra vida espiritual debería de ser así. Deberíamos nosotros
sumergido así en las aguas, porque debajo de las aguas tú no puedes hablar, tú no puedes escuchar y tú no puedes ver. Tú no puedes criticar al hermano, porque si abre el ojo, te entra el agua, se va y ahí sale. Saliste de concentración por querer estar viendo cómo está nadando tu hermano o cómo está haciendo tu hermano. Nuestra vida espiritual debería ser así, sumergidos, porque en las profundidades solamente podemos verlo a Él y escucharlo a Él. Yo le hubiera dado un aplauso a Dios por el gran escuchar. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar cosas que no tengo que escuchar y a ver lo que no tengo que ver, yo me doy cuenta que el que estoy fallando soy yo. Yo dije, Señor, perdóname porque necesito meterme a las profundidades. Porque estoy viendo el mal de mi hermano, estoy viendo a aquel y la crítica de aquel, y yo me convertí a este evangelio para verte a ti, para escucharte a ti. Yo no me convertí para ver la vida de nadie. Porque yo le soy sincero, bastante difícil se hace guiar la mía propia. Y hay gente que quiere controlar la vida de todo el mundo. Yo no sé cómo puede. Usted sabe la batalla que yo tengo para mantenerme firme. ¿Y usted cree que yo voy a estar tratando de averiguar el chisme? Que si el hermano de... Pero cuando yo escucho comentarios y de repente esos comentarios llegan a penetrar mi vida, yo digo, no, algo está, me tengo que meter en las profundidades. Porque una cosa es que tú escuches, otra cosa es que los comentarios comiencen a hacerte daño, a hacerte mal. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boca para adentro, métete a las profundidades. Entonces, en ocasiones, no es tu hermano, no es lo que tú estás viendo. Sí, porque hay gente que tiene visión, que son hermanos visionarios, pero no hay fruto en la iglesia. Siempre, yo no sé cómo lo hacen. Hay gente de la iglesia que deberían de ser detectives, porque investigan cosas que uno dice, ¿cómo esa gente supieron eso? Oye, que tienen una habilidad para escuchar y un oído, Dios mío, que traspasa paredes. Decía un compañero de trabajo, me decía, varón, cuidado que las paredes escuchan. Yo decía, varón, ya viene el tono, ya viene el pared, varón, cuidado que las paredes escuchan. ¿Y se recuerda cuando usted niño decía que en su casa lo decía? Baja la boca, las paredes escuchan. Sabrá Dios, usted mismo era el que se pasaba con un vaso escuchando la pared en el vecino de al lado. Pero la pregunta sigue estando vigente: ¿cómo yo mantengo mi carrera firme? Mira a la persona que está a tu lado y le dile, con la armadura de Dios. Es necesario tener la armadura de Dios. Es la única garantía en este tiempo. El problema es que muchas veces bajamos la armadura y tenemos un adversario que siempre está con los ojos puestos en la mira. Él sabe cuándo te va a mandar el daño, él sabe cuándo te va a atacar. Pero al fin de la trayectoria, el perjudicado es usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque te pusiste a escuchar, te pusiste a ver, te pusiste y quien dejaste de orar fuiste tú. Entonces, ¿cómo yo mantengo la armadura de Dios? Porque Pablo dice, ¿verdad? El hombre que Dios usó, ¿verdad? Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Porque lo que tú estás viendo no es una queja de tu hermano ni una falta de tu hermano. Lo que tú estás viendo es una acechanza del enemigo, que no es para revelarte a tu hermano, es para distraerte a ti. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. No es una falla de tu hermano. Lo que el enemigo te quiere revelar es una distracción, lo que él quiere crear. Pero Pablo dice, estáis vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque Pablo dice, porque tu enemigo no es tu hermano, ¿verdad? Porque si la palabra nos ministra, eso es lo que es. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Así que está diciendo, no te distraigas, porque
Tu lucha no es con el vecino, es una lucha más poderosa porque son principados y son potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, pueda estar firme. Ore conmigo en esta hora, pon su mano sobre su cabeza y diga: Señor, cúbreme con tu sangre, porque mi deseo es, después de haber acabado esta carrera, haber acabado firme. Diga conmigo: firme, firme, firme. Diga conmigo: yo necesito estar firme. Yo no puedo tomar decisiones cuando no estoy firme. Yo no puedo hacer la obra. Dios no puede usarme cuando yo no estoy firme. ¿Cuánto quiere ser usado por Dios? Usted no puede tener buenas decisiones, no puede. ¿Cuántas veces no cometemos errores? Los errores en nuestra vida muchas veces no son procesos, son malas decisiones. Que queremos llamarle proceso es una cosa, pero no. Hay procesos y hay malas decisiones. Y muchas de las malas decisiones vienen a consecuencia de falta de firmeza. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Calzado los pies con apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, no al vecino, alábalo, no a su hermano, y esperando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: es la armadura. Ahora, si tan solo supiéramos cuán necesario es que entendamos lo importante de tener la armadura de Dios en todo tiempo. No solamente el culto del domingo, en todo tiempo. Todo lo que sucede en la trayectoria de nuestra semana. Si va a suceder una manifestación el domingo, en la iglesia, el enemigo empieza a atacarte el lunes para que eso no suceda. Si Dios tiene un milagro preparado para tu vida, una manifestación, el enemigo, antes de que suceda, va a empezar a atacar tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, sí, porque por eso es necesario. Porque cuando usted tiene la armadura de Dios, usted puede discernir. Diga conmigo: discernir. Los pensamientos, las habilidades y los ataques y todo lo que viene del enemigo. Saber que cuando el enemigo lo está atacando es por un propósito. Algo Dios está a punto de hacer. Pero dos males y dos estrategias muy efectivas que el enemigo está usando en contra de la iglesia es la distracción y la falta de discernimiento. Mire, hermano, qué triste me da, qué tristeza me da. Cómo el enemigo se quiere meter por medio de la obra del Señor. Y por la falta de discernimiento logra a cumplir el enemigo su maldad en medio del pueblo de Dios. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo es discernimiento. Poder discernir entre las cosas que vienen del Señor. Y una de las áreas que muchas veces nos falta discernimiento es cuando muchas veces queremos poner algo más alto de lo que es, cuando no hay fruto que den validez al testimonio de una persona. Cuando el mismo Jesucristo dijo: yo por su fruto lo conoceréis. Diga conmigo: Señor, dame discernimiento. Entonces es triste porque si hay algo que le falta a la iglesia, triste y lamentablemente, la área que el enemigo, la distracción y el discernimiento. El enemigo se viste, la Biblia dice que se viste de ángel de luz, ¿verdad? Y una de las áreas en que él atacó, ¿verdad?, y ataca a las personas es lo que escuchamos. En el principio lo vemos en el pecado de Eva, ¿verdad? De Adán y Eva, la serpiente, porque el enemigo es astuto. La Biblia dice que la serpiente es más astuta que todo lo humano, ¿verdad? Es la astucia con la que el enemigo muchas veces usa para cumplir su propósito. Entonces, cuando no entendemos que cuando dejamos de estar firmes, una de las cosas que dejamos de hacer es de servir a Dios. Y no entendemos que cuando dejamos de servir a Dios y atender nuestro llamado, no sabemos que automáticamente nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Porque hay gente que no basta con dejar de servir, pero porque si el enemigo se bastara con que tú no sirvieras, pues pudiéramos decir que está bien, pero a él no le basta con que tú no sirvas. Él, ahora que tú no sirves,
sirve para Dios, Él dice, ahora te voy a usar para mí. Porque una cosa yo he entendido en este caminar que me fue duro entender, cuando yo no le servía a Dios, le servía a Satanás. Pero para mi mamá yo era un nene bueno. Para la gente era un nene bueno, pero era una estrategia de Satanás. Para mi amigo era un hombre bueno, porque los invitaba a la barra y cuando ellos no querían ir, yo le decía, vamos, que yo pago. Cuando me decían, no tengo dinero para ir, yo le decía, no, vamos, que yo pago. No tengo carro, yo te busco. No tengo que me lleve, yo te llevo. No tengo dónde quedarme, te quedas en casa. Entonces dígame usted, lo que estamos siendo usados por enemigos, ¿sí o no? Suena fuerte eso, pero es una realidad. Yo no tengo problema en admitirlo. Muchos de nosotros que no le servíamos a Dios, le servíamos a Satanás. Yo me crié en un mundo muy difícil, donde la droga era por donde quiera. Y muchas veces me saqué 5 pesos del bolsillo para comprarle un paquete de droga a un drogadicto que quería tener droga. Y yo me consideraba una persona buena porque ayudé a un drogadicto que necesitaba droga. Increíble eso, hermano, pero es una realidad. ¿Verdad? Cuando no le servíamos a Dios, le servíamos al enemigo. Y una realidad es que yo he entendido que porque yo mi vida se la he entregado al Señor y he querido siempre servirle, porque yo sé que en el momento que yo le deje de servir a Dios, tarde o temprano termino sirviendo al enemigo. Hay gente que no le basta con dejar de servir, pero tarde o temprano se convierte en piedra de tropiezo a su hermano. No, hermano, yo quisiera meterme más profundo en eso, pero estaríamos aquí 2 horas, hermano. Pero es una realidad. Cuando usted no está sirviendo a Dios, Jesucristo dijo una cosa clara. Porque mire, hermano, si hay algo que me impacta y yo anhelo obtener de la persona de Jesús, es la franqueza de Jesús. Ah, Dios mío, qué hombre más franco, qué manera tan franca de manifestar el evangelio. A Jesús no le importaba decir y proclamar la verdad. Él le dijo a Pedro en un momento, cuando Pedro le dijo que le habían dejado de seguir, y Jesús le dijo, ¿y tú te quieres ir también? Y era el mismo hombre que Jesús había dicho que había recibido la revelación del Padre, pero que en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, búsquelo para que usted vea, el versículo 60, muchos dijeron, porque le dijeron, dura esta palabra que tú predicas, ¿quién podrá oírla? Y Pedro fue donde el maestro le dijo, muchos se vuelven atrás y muchos retroceden. Y Pedro y Jesús le dijo, ¿y vosotros os queréis ir también? Esa franqueza es la que yo le estoy pidiendo a Dios. Pero Pedro fue sabio porque él había entendido y le dijo, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Pero esa franqueza de Jesús y esa fortaleza para confrontar con la verdad. Porque la verdad en ocasiones duele. Amén o no amén. Amén. Pero ¿quién quiere ser confrontado con la verdad? Pero Jesús nos confronta con la verdad. Y Jesús dijo en una ocasión, el que no es conmigo, en contra de mí es. No le importó decir cuántos son los que vienen en contra mía. Jesús fue claro, porque si hay algo que yo he entendido de Jesús, es que Jesús siempre cuando habla claro. Él no escondió, en ningún momento la palabra tú ves cuando no, Jesús disimuló, no, Jesús hasta los pensamientos los dice. Y el que no creyó en su milagro lo confrontó. Y le pregunté, no creen, pero él sigue haciendo milagros. Y en una ocasión me lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge derrama. Jesús estaba claro. Y Jesús está claro. Y él no tiene problema con decirnos frente a frente lo que somos y lo que no somos. En otra ocasión, cogió a los fariseos. ¿Qué trataron? De predicarle al verbo. Eso es lo más grande, hermano. A la palabra trataron de instruirla. Nosotros somos hijos de Abraham, porque y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. ¿Cómo decir que son hijos de Abraham y queréis matar a mí, hombre que solo he hablado la verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso lo dijo Jesús. Porque Jesús habla claro. Jesús no está con tapeo. ¿Cómo tú me vas a venir a decir a mí? Porque sabían la ley, porque sabían
Porque si, ¿cómo va a decir que son de Dios y quieren matar a mí? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa franqueza del Señor Jesús para ministrar y llamar lo que es sin tapero. Hoy tiempo que no me venga con un diagnóstico raro, háblame la verdad. A mí háblame claro, a mí no me venga con cuentos de hadas, como dice una de las epístolas del apóstol Pablo, cuentos de vieja. Háblame con la verdad. Si está mal, está mal. Porque yo no quiero perderme. Porque si hay algo que me impacta de Pablo, que Pablo que estaba 100% preocupado por su salvación y no por su llamado ni la obra que hacía. Pablo supo valorar más su salvación que todos los milagros y todas las manifestaciones. Él tenía en claro. Alabado, hoy día no, hoy vemos gente que está más preocupada. Mira, hermano, ¿quiere que diga algo? ¿Te lo digo o no se lo digo? Se lo voy a decir a Jesús, pero después en tu casa aparte, porque esta gente no quisiera escuchar. Solamente tú dijiste amén. Me va a decir el pastor. Hay gente que está en intriga. Mira, hermano, ¿quiere que le diga una realidad? Usted no tiene que creerme lo que le voy a decir, pero yo se lo voy a decir. Hay gente que prefiere venderle el alma al diablo por la apariencia. Lo digo. Hay gente que prefiere vender el alma al diablo por la apariencia. Yo se lo puedo comprobar con la Biblia. Con la Biblia te lo compruebo. No vemos un hombre llamado Saúl. ¿Qué anhelaba Saúl cuando ya no podía Dios hablarle a través de Samuel? ¿Qué comenzó a invocar Saúl? No comenzó a invocar los mismos brujos que él mismo había establecido, que hay aquel que invoque a la voz de un brujo. Pero ¿qué dijo? ¿Qué escucha lo que decía Saúl? Háblame para que la gente diga que aún Dios está conmigo. Y Dios hacía tiempo que lo había desechado. Por eso yo sé lo que te estoy diciendo. Ese espíritu se está moviendo hoy día en las redes sociales. Hay gente que prefieren vender el alma al diablo por la apariencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Es la manifestación del hombre de pecado. Hay gente que prefiere, si hay gente que prefiere venderle su alma al diablo por la apariencia, ¿tú crees que le va a importar? Si a ellos no les importa irse al infierno, ¿tú crees que le va a importar mandarlo a usted al infierno también? Si no le importa su propia salvación, ¿crees tú que se va a preocupar por la tuya? Entonces, vivimos unos tiempos donde la gente, por apariencia y sentimientos artificiales y emociones, quiere vivir este evangelio. Quiere ir a escuchar profecías de un profeta que no confronta su pecado, pero exhorta la manifestación de algo que no es real. Pero eso es lo que nosotros queremos. No queremos la verdad porque la verdad muere, la verdad confronta. Alabado sea el nombre de Jesús. No queremos que nos hablen y le cogemos miedo a los mensajes de confrontación, porque le decimos y le llamamos indirecta. Pero es que una confrontación no debe ser una indirecta, debe ser algo directo. Porque si la prédica se trata de que está en pecado y usted está en pecado, pues entonces no están hablando del hermano, están hablando de usted. Entonces no debe ser una indirecta, debe ser una directa, porque Jesús no tira indirecta, Él tira directo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y como yo sé que hay un infierno, hay una eternidad, yo prefiero que Él me tire directo ahora para salvarme, aunque sea rechazado por la gente. Yo prefiero alcanzar la salvación porque yo sé que aunque hay una eternidad, hay un fuego también que será eterno. Y en el cielo no habrá confrontación. En el cielo habrá una eternidad, la confrontación va a ser aquí. En el juicio, en el gran juicio del trono blanco. Por eso es mejor que nos confronten ahora aunque nos fuera. ¿Verdad? Entonces, es necesario. Entonces Jesús siempre va a buscar la manera de, nunca va a tirar en directa, siempre tira directo. Y es una de las cosas que yo amo de la manera que Jesús, ¿verdad? Muchos aman sus milagros y sí amamos los milagros, pero la manera en
que Jesús enseñaba de una manera directa y Jesús no estaba preocupado si alguien venía siguiendo, aunque multitudes le seguían, pero lo más que le estaba preocupado era hacer la voluntad de su Padre que le había enviado y permanecer firme ante todas las dificultades. Entonces, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de un hombre llamado Juan el Bautista. Fue un hombre que Dios levantó para proclamar el camino. Isaías, años antes de su venida, proclamó y dijo que Juan era una voz que clamaba en el desierto, que él no era el camino, pero era una voz que clamaba en el desierto, porque en realidad eso es lo que somos. Somos una voz que clama en medio del desierto. Juan el Bautista era una voz que clamaba, uno que preparaba el camino. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él tenía en claro, Juan el Bautista tenía en claro cuál era su llamado. Juan el Bautista sabía que él no era el camino. Y yo sé que él tenía en claro su llamado, porque cuando Jesús se le manifiesta, él le dice a Jesús: no, yo no soy digno ni tan siquiera de acá tus sandalias. Eso me enseña que Juan sabía quién era Jesús. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo tú quieres que yo te bautice si tú necesitas bautizarme a mí? O sea, Juan estaba firme en su carrera. Él tenía claro, no se le subió los humos. Oh, si hubiera sido en este tiempo, claro que bautiza a Jesús. Oh, claro, pase por aquí. 7 escuderos por aquí, 17 por acá. Y no me bajo allí porque... Pero Juan dice la Biblia que él estaba en el desierto cuando Jesús se le manifestó, y cuando él vio a Jesús, él dijo: este es del quien yo predico. Este es el evangelio en vida. Esto es claro. Yo no sé cómo, solamente por obra divina del Espíritu Santo, él había recibido esa situación. Mire, hermano, eso es profundo. Porque una cosa es lo que tú recibas, una persona, pero otra cosa es lo que venga por el Espíritu. No debe de haber duda ahí. Pero hasta en eso que el enemigo muchas veces nos hace dudar. Porque usted sabe muy claro que el mismo Pedro, que recibió por revelación de Dios, dicho por Jesús, le dijo: si tú eres Pedro, y esta revelación no es de carne y sangre, sino de mi Padre que está en el cielo. Esto no es lo que reveló hombre, perdón, de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién le había revelado al apóstol Pedro? De Jesús, de la persona de Jesús. Dios le había revelado. ¿Quién le había revelado a Juan? Pero inclusive cuando, ¿verdad?, Juan lo ve, dice: este es quien viene después de mí, el que es antes de mí, del que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dio testimonio de Juan el Bautista. Jesús dijo que de los nacidos, escuche, dijo: entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. Pero tú sabes quién le dijo eso a Jesús. ¿Quiere que le diga quién le dijo eso a Jesús? A los mismos hombres que fueron a llevar un mensaje de Juan el Bautista cuando estaba preso. A ellos fue quien les dijo: mira, hermano, yo te digo que esto es algo poderoso. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando Juan estuvo preso, hubo un momento donde él entró en duda, porque no se supone, yo me imagino que Juan, ¿verdad?, yo tuve esta revelación, yo me imagino, Juan, escuche, Juan no solamente recibió la revelación de la persona de Jesús, Juan escuchó a Dios decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, Juan no solamente la escuchó, Juan vio la persona del Espíritu Santo descender sobre Jesús. Juan vio el cielo abrirse. ¿Tú crees que Juan necesitaba alguna otra prueba? Mira a la persona que está a tu lado, vamos a hacer un paréntesis y dile: ¿qué más tú necesitas? Díselo, pero vociféraselo bajito. Dile: ¿qué más tú necesitas? Que ya Dios lo haya hecho contigo. Si te tiene que dar una jamba que se la puede dar de permiso. Hay gente que necesita escuchar, hay otros que necesitan estar sacudidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, que imagínense eso, que el cielo se abrió
que el Espíritu Santo descendió y Juan escuchó la voz del Padre decir, Él no dijo esto, Él no dijo, Él fue claro. Porque la confirmación fue, cuando no hubiera duda, Dios dijo, sobre el cual venga mi Espíritu y descienda sobre él. Hagan todas las cosas que Él dice. Fue Juan que escuchó ese mensaje. Fue el mismo Juan que ahora, preso en una cárcel, le dice a los discípulos, mire qué pregunta Juan manda hacer. No fue cualquier pregunta. No, él no mandó a pregúntale a Jesús si Él puede pasar por aquí y sacarme de esta cárcel. Pregúntale a Jesús si en su agenda puede sacar un día para que me venga y me visite y ore por mí, que me siento débil. No fue cualquier pregunta, hermano, lo que preguntó Juan. La pregunta de Juan el Bautista verdaderamente merece un cuestionamiento cuando estemos allá delante de Él. Pregunta, mandó a sus discípulos, y di si es Él a quien debíamos de esperar o esperamos a otro. ¿Cómo se atreve Juan el Bautista a hacer tal pregunta como esa? ¿Qué más confirmación tú necesitabas? Si ya Dios te reveló. Si antes de tu nacimiento tú habías recibido la revelación. ¿O no fue así? Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí me resalta que hubo un choque mientras él aún estaba en la barriga de su madre. Desde ahí yo pienso que Juan había tenido revelación. Porque la profecía más grande de toda la historia salió de la boca de Juan. Era la venida del Mesías. ¿Cómo puede ser que este hombre que estaba tan firme ahora ha dejado de estar firme? Yo le puedo perdonar a Juan que Juan haya necesitaba oración mientras estaba en la cárcel, que necesitaba que el Señor fuera a verlo, pero que venga a cuestionar lo que ya se te fue manifiesto. Pero es para que usted y yo entendamos lo que la Biblia dice, que aquel que piense estar firme, vea que no caiga. Amén. Alabado sea el nombre. Yo para usted le voy a dar un aplauso. Decía un hombre los otros días, no, porque yo creía porque aquel varón, oh no, pero y yo vi que tenía el varón así de alto, y el varón, no, porque aquel hombre, ¿cómo? Yo no dudé de aquel hombre porque aquel hombre Dios lo usó, yo no dudé de aquel hombre porque es un hombre de Dios, porque hizo milagros. Y yo le dije, pero yo te voy a decir una cosa, yo he visto milagros, pero también vi a Satanás descender del cielo y estaba en la presencia de Dios. Y aquel que esté firme, vele que no caiga. Si había alguien que no podía haber dudado, era Juan, ¿verdad? Porque había obras. Pero ahora la firmeza de Juan fue atacada, porque el enemigo sabía, lo atacaba mientras estaba preso. No lo atacó mientras estaba haciendo milagros, esa alma se convertía cuando estaba solo. Porque esa es una de las áreas donde el enemigo nos va a atacar cuando estamos solos. O por lo menos nos sentimos que estamos solos. Ahí va a atacar nuestra firmeza. Cuando hay firmeza, entonces hay duda. Cuando hay duda, Dios no se mueve donde hay duda. Juan llegó a tener duda. El mismo, y fíjese que cuando los discípulos de Juan van donde Jesús, me impacta, porque Jesús no responde a su pregunta por palabras, porque antes de las palabras siempre Jesús se manifiesta por obra. Y cuando la Biblia dice que cuando los discípulos fueron a preguntarle, le preguntaron, dice Juan que si eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro. Dice que Jesús empezó a hacer milagros y a sanar a los enfermos, y después le dijo, ve y dile a Juan lo que ustedes habrán visto. Los paralíticos son sanos, a los ciegos se les ha devuelto la vista, y a los pobres se les predicaba el evangelio. Vean lo que ustedes por testimonio. De la misma manera en que él vio, respóndele, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Siempre habrá, ¿verdad?, un testimonio, Jesús. Pero ahora, hermano,
Entonces, te dije que había tenido dificultad, ¿verdad?, para poner un tema, porque quería hablar de una voz que clama en el desierto, pero en realidad es que somos una voz que clama en el desierto, pero el centro era estar firme, permanecer firme en la batalla que tenemos en este tiempo, ahora más que nunca, y vemos nuestros antepasados, cómo ellos también tuvieron batallas para permanecer firmes. Amén. Imagínense ahora más cuánto más nosotros tenemos batalla para estar firmes. Entonces, pero ¿cómo podemos comparar la vida de Pablo y Juan el Bautista? ¿Por qué esta comparación? Porque Pedro, fíjense, si comparamos la vida de Pedro, de Juan, el apóstol Juan, el apóstol Pablo y Juan el Bautista y todos los discípulos, ¿verdad?, que Dios usó, una de las cosas que yo pude descubrir es que la trayectoria de Juan el Bautista y toda la trayectoria del pueblo de Dios, una cosa, si pude discernir entre todos, fue que Pablo empezó su ministerio diferente al de Juan el Bautista, al de Pedro, al de Juan, porque Pablo empezó su trayectoria con pruebas y dificultades, porque lo primero que Pablo tuvo que presenciar cuando en su encuentro con Jesús fue arrepentimiento. O sea, si usted mira la trayectoria de cómo Jesús usa a Juan, a Pedro, Jesús trae a Pedro al ministerio, se encuentra en un lugar y le dijo: venid a ser pescador de hombres como vosotros. Pero Pedro todavía no había cambiado. Pedro todavía estaba en el proceso, y Pedro pudo caminar con Jesús sin haber experimentado una transformación. Juan no. Juan tuvo que estar encerrado. Juan no se le fue dado el Espíritu Santo antes de haber experimentado un arrepentimiento y primero ser bautizado por Ananías, para que entonces, dice la Biblia, para que cayera en la escama de sus ojos, experimentó un arrepentimiento, y ahí hubo un bautismo donde el Espíritu Santo de Dios lo bautiza. Entonces, Pablo tuvo que ser procesado, ¿verdad? Todos los discípulos también fueron procesados, pero fue en un orden diferente. Pablo, antes de comenzar el ministerio, Pablo se encuentra en un lugar, y lo primero que hace en el encuentro con Jesús, camino a Damasco, quedó ciego. Hubo un tiempo donde él tuvo que experimentar la soledad, la tristeza, y estar ciego, y experimentar un arrepentimiento, para que entonces Dios, por obra de un milagro, lo sanara, lo levantara y lo usara. Él fue procesado. Y los apóstoles empezaron a caminar con Jesús y no habían entendido el evangelio como Pablo lo había entendido, porque Pedro y Juan entendían, o sea, llegaron a pensar que el evangelio que Jesús predicaba era un evangelio de milagros, era un evangelio de sanidad, era un evangelio donde Jesús caminaba por las aguas, Jesús está en la tormenta, le habla a la tormenta y los vientos se detienen. Jesús le habla a Lázaro, Lázaro está muerto, ahora está vivo. Jesús se le manifiesta a los 5,000, no había alimento, ahora él provee. Ellos nunca habían visto cara a cara un proceso. Ellos nunca habían tenido un proceso. Inclusive, cuando Jesús, la Biblia dice que empezó a hablar y a reconvenir a los discípulos, se llevó a Pedro aparte para decirle a Pedro: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y Pedro por primera vez escuchó un evangelio que no había escuchado. Pedro dijo: esto no es lo que tú y yo llevamos caminando durante todos estos días. ¿Qué es esto que tú me estás diciendo? En pocas palabras, ¿qué barbaridad es esta que tú me estás diciendo de esta prueba? En ninguna manera te acontezca esto, mi Señor. ¿Cómo tú vas a decir que tú vas a padecer? Y eso es necesario que padezca y muera y resucita el tercer día. Pero Pedro se lo llevó aparte, tratar de reconvenirle, y Jesús tuvo que hacer un paréntesis. Por eso le digo que yo amo la manera en que él predicó. No le dijo a Pedro en aquel momento, no le llamó santo, no le llamó apóstol, no le llamó discípulo, ni siquiera. ¿Sabe cómo le llamó? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Satanás le dijo a Pedro. ¿O no se lo dijo? Se lo dijo, la palabra le dijo. Este evangelio no es el que yo he venido a manifestar. ¿Por qué le dijo? Porque ponen la mirada
persona y no en las cosas de Dios. Pero ahora yo entiendo la diferencia de por qué el apóstol Pablo llegó a donde llegó y Pedro. O sea, ¿por qué hubo una diferencia? Porque Pablo fue enseñado a través del proceso. Pablo dijo: he estado en alta mar 2 veces náufrago, he sido robado, he sido asaltado. Pablo estuvo preso, allá fue golpeado, calumniado, le quitaron la ropa. Pablo tenía claro cuál era el evangelio real. Inclusive, usted no sabe muy bien, en Gálatas usted sabe el capítulo 2, que en una ocasión tiene que llevarse a Pedro y decirle a Pedro y hablarle del verdadero evangelio que Jesucristo ha mandado a predicar. Inclusive fue el mismo que dijo que si a un ángel le predicara a otro evangelio, a mí no me convence nadie. Dijo: a un ángel, si un ángel me dice otro evangelio, le llamo anatema. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: sea anatema uno que predica otro evangelio. Fue enseñado a través del proceso, porque estamos viviendo un tiempo que la gente, todos oran por un milagro. ¿Cuántos alguna vez han orado por un milagro? Levante la mano si usted ha orado por un milagro. ¿Alguna vez ha orado por un milagro? Amén. ¿Cuántos pueden dar testimonio que Dios se ha manifestado en su vida a través de un milagro? ¿Cuántos tienen en claro que Dios hace milagros? ¿Cuántos aman a ver a Dios hacer un milagro? ¿Cuántos en este día, ahora mismo, necesitan un milagro? Levante la mano. Amén, eso. Gloria a Dios que usted necesita un milagro. Pero antes de pedirle a Dios un milagro, verifique bien, porque a veces no es un milagro lo que necesitamos. Porque todo el mundo viene a la iglesia con necesidad y todo el mundo piensa tener necesidad de un milagro. Pero a veces en realidad no es un milagro lo que necesitamos, es un proceso. Pero ahora levante la mano todos los que oran a Dios por un proceso. Nadie ora por un proceso. Usted no ora por proceso, ¿verdad? Pero todo el mundo ora por un milagro. Pero imagínense por un momento si viéramos al águila muriéndose. Si viéramos al águila muriéndose con las alas pesadas, a punto de morirse, oráramos por un milagro a Dios, que Dios sane al águila, Señor. Señor, sana, Señor, que no muera el águila. Y Dios te dice: no, el águila no va a morir. El águila no necesita un milagro. El águila no necesita un proceso. El águila lo que necesita es separarse. El águila lo que necesita es remover sus plumas viejas. El águila lo que necesita es cortar el pico. Y después que pase su proceso, va a recibir el milagro. Va a vivir 70 años más. Le voy a dar de vida. Si tuviéramos aquí sentados a Job, estaríamos orando por un milagro. Ay, Señor Padre, mira que ese hombre acaba de perder 2 hijos en la misma noche. Padre, Dios mío, Señor, haga un milagro. Sálvalo a los otros que le quedan. Padre, que ya por favor, mira, Dios mío, reprendo este ataque de Satanás. Pero Job no necesitaba un milagro, Job necesitaba un proceso. Y en la trayectoria de los 42 capítulos del libro de Job, fue en el último capítulo que Job entendió porque que él no necesitaba, porque él estaba orando y pidiendo lo que él no entendía. Porque él llegó a exclamar y decir: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque hay gente en la iglesia orando por un milagro cuando lo que necesita verdaderamente un proceso que te sacuda y te haga entender verdaderamente, porque todos quieren un milagro, pero nadie quiere ser procesado para un milagro. Por eso es que vemos gente triste, lamentablemente, y lo voy a decir de esta manera, porque es la realidad ingrata. Porque han recibido algo y no han reconocido que lo que han recibido no lo merecen. Y cuando recibimos lo que no merecemos, muchas veces lo pasamos por alto y se nos olvida en darle gracias a Dios. Pablo tenía claro. Lo tenía tan claro que cuando él entendió que todo lo que había recibido no lo merecía, lo dio por basura. Dios, doy todo por basura. Para mí todo es por basura, por obtener a Cristo. Todo. Mi mayor victoria no ha sido la enseñanza, la revelación. Mi mayor enseñanza ha sido haberlo conocido a Él
y haber tenido un encuentro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Todo lo vio por basura. Entonces, esa fue la diferencia. Que Pablo conoció al Dios que procesa. Los discípulos conocieron al Dios de los milagros, pero después le tomó tiempo conocer al Dios que también procesa. El Dios que da proceso para formarnos. Todo el mundo quiere ser usado, pero nadie quiere ser procesado. Por eso es que te dije que hay gente que prefiere vender el alma al diablo por una apariencia. Prefiere escuchar de la gente decir que es un ungido de Jehová que escuchar al mismo Dios decir: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Prefieren hacer obras y milagros para exhortar a la gente y mover a la gente que verdaderamente tener un encuentro con el Dios que hace los milagros. Exaltan al profeta y al hombre de Dios y no tienen un conocimiento del pleno de quién es el hombre que Dios está, o sea, quién es el Dios que está usando al hombre. Y prefieren tener un encuentro con la gente que tener un encuentro verdadero con Dios. Prefieren que el hombre de Dios sepa quién es, prefieren que el hombre de Dios le busque, prefiero que tú camines conmigo, acompáñame allí para que la gente diga que Dios está conmigo. Pero que no es mejor necesario tener el respaldo y el testimonio vivo del Espíritu Santo de Dios. Sí, lo que pasa es que es más difícil porque el hombre te tapa la mentira, pero el Espíritu Santo de Dios no. El Espíritu Santo de Dios no va a tapar a alguien que anda en pecado y no va a dar testimonio de alguien que verdaderamente no vive en santidad delante de Él. Por eso hay gente que prefiere vender el alma al diablo. Con tal de que la gente diga que soy usado por Dios. Los mensajeros de este tiempo no predicarán para mover tus emociones. Los verdaderos predicadores predicarán para que haya una manifestación de arrepentimiento en tu vida. Pero esos no son los predicadores que la gente quiere y que la gente busca. Pero esos son los mensajeros que Dios usa. Esos que se enfocan en hablar una verdad respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Que si va a ser el convencimiento, que si tú vas a salir de la iglesia convencido y convertido, no sea por lo que yo te dije, sino porque tú tuviste una experiencia personal con el Dios que levantó a Lázaro de los muertos y resucitó a Jesucristo al tercer día. Porque hay mucha gente que ha venido a la iglesia y ya no está en la iglesia porque tuvieron una experiencia con el hombre, pero no la tuvieron con Jesús. El que conoce a Jesús se puede apartar, pero vuelve. Puede tener alta y baja, pero ahí se mantiene fiel. Puede tener momentos difíciles, pero usted está aquí porque usted tuvo un encuentro con el Dios vivo. A Pablo nadie lo pudo sacar de su evangelio, ni tan siquiera Pedro predicando a los gentiles. Lo pudo Pablo, estaba claro, porque Pablo tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria. Y estaba firme y no le importó defender el evangelio de la manera en que lo hizo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo oro a Dios que así el Señor sea fortaleciendo nuestra vida. Que sea así sea el Señor haciéndonos permanecer firmes y más en este tiempo. Que cuando escuchemos las noticias de la televisión, las cosas que están sucediendo, que no pasemos el canal porque la noticia nos confronta. Que cuando escuchemos un mensaje no sigamos de largo porque nos confronta. Que nuestro oído espiritual esté atento a la palabra y a la voz de Dios. Que ahora más que nunca nuestro mayor deseo sea estar firme en los caminos del Señor. Que ese sea nuestro mayor anhelo. Aunque pasemos por alto, que seamos desconocidos, aunque la gente no nos aplauda, aunque la gente no te celebre, que usted esté claro para lo que usted fue llamado, ha sido llamado por el Señor. Sin aplausos, con aplausos, con reconocimiento y reconocimiento, que nadie desvíe tu mirada del blanco. Que si tú algún día vas a dejar de servir a Dios, sírvele a Dios, deja de servirle. Si acaso Dios te ha desilusionado, pero si el hombre te ha desilusionado, que ese no sea motivo para tú dejar de servir a Dios, ni dejar de congregarte, ni de venir a la iglesia, ni de darle lo mejor de Dios. Porque al fin y al cabo, yo te digo una cosa, el perjudicado va a ser usted. El perjudicado va a ser tú. Yo conozco gente que empezaron antes que yo, pero empezaron corriendo porque se enfocaron en conocer al hombre, pero nunca tuvieron un conocimiento de la revelación de quién es Jesús. Y
hoy ya no están aquí. Y cuando lo encuentro en la calle me dicen, no, porque yo fui allí y tal pastor. Yo dije, este no tuvo un encuentro con Jesús. Nadie que lleve años en el Evangelio, que haya tenido un encuentro, te va a estar dando testimonio de hombre. Usted no está aquí porque usted le agrada al hombre de Dios, ni no está aquí porque usted se conoce que Dios lo tiene a usted aquí. Está firme de que el Evangelio no fue hecho a costada de tu pastor, ni del miembro, ni el siervo, ni el que predica, ni el que resucitó la cruz del Calvario, no fue tu hermano, fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. El único sacrificio aceptable al Padre, Jesucristo. Por eso usted está aquí, por eso usted sigue sirviendo. Por eso que usted le duele, pero sigue adelante, porque usted sabe que lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Dios. Si lo hace bien, lo hace para Dios, y si lo hace mal, también para Dios lo hace. No puedes quitarte con Dios queriéndole hacer mal al hombre. No lo voy a hacer para que lo... A Dios se lo está haciendo. A Dios se lo está haciendo. No al hombre, a Dios. Póngase de pie, iglesia. El verdadero mensajero usado por Dios en este tiempo no se enfocará para predicar y tocar tus emociones. Se enfocará en traerte una palabra que cree con presencia y arrepentimiento. Alabamos al nombre de Jesús. Hay quienes conocen los milagros, pero rechazan y niegan al Dios que procesa. Padre, enséñanos que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Y nuestro anhelo sea ese, que habiendo acabado nuestra carrera, ¿verdad?, podamos decir, Señor, he peleado la buena batalla, he sufrido, he llorado, he pasado angustia, he sido atribulado, me he caído, tú me has levantado, he menguado, tú me has dado fe. Una cosa puedo decir, he guardado la fe. Por lo cual, porque eso es lo único que podemos nosotros presentarnos delante de Él, será con nuestro testimonio. El testimonio de tu hermano, de tu mamá, de tu abuelita, que era una sierva, de tu abuelito, que de tu tío, que de tu papá, que es pastor, nada de eso te tendrás en nosotros. Tú tendrás un testimonio tuyo, personal. Ahora digo, he guardado la fe. Por lo demás, ha sido ganada la corona. Eso era su enfoque. Era la corona. Mira a la persona que está a tu lado y dile una corona. El Señor tiene reservada para ti. Que nadie nos quite la corona. Que nadie nos quite la corona. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor.